Patria, se abre la sesión. Bueno, muy buenos días. Quiero saludar a las senadoras que están presentes, a los senadores, a los representantes del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, a la Defensora Nacional que está presente, al Subsecretario de Justicia, a los académicos también que han aceptado nuestra invitación a la Secretaría, a nuestros asesores, asesoras, a quienes pueden estar también conectados. No tenemos cuenta, así que le voy a dar la palabra al señor secretario para que partamos inmediatamente con la revisión y dando la palabra a cada uno de nuestros invitados. Gracias, señora presidenta, señores y señoras senadoras. Efectivamente, el día de hoy no hay cuentas, sin embargo, el abogado ayudante les va a repartir unos antecedentes que solicitó el senador Durresti en sesión pasada respecto a oficios que en su oportunidad se dirigieron al Ministerio Público, el primero de ellos del año 2019, respecto de inquietudes que se habían formulado sobre interceptaciones telefónicas. Recopilamos todos esos antecedentes y se compilaron y se están entregando. Hubo respuestas el año 2019 y del señor Abbott, y en segundo lugar, el año 2023, contestó también otro oficio del senador Durresti, el actual fiscal del Ministerio Público. Ahí están todos los antecedentes respectivos a los cuales se habían hecho alusión. Presidenta, la sesión de hoy día está convocada para continuar con el estudio en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. Esta es la segunda sesión en que la Comisión analiza esta iniciativa. En la primera sesión se hizo la relación de este proyecto de ley, distinguiendo entre los objetivos de carácter general y específico. También ustedes recibieron una presentación del honorable senador señor Araya, que detalló de manera específica cada uno de los aspectos contenidos en este proyecto de ley. A la sesión del día de hoy están convocadas las autoridades que usted ya indicó, y por lo tanto habría que, dentro del tiempo fijado para la sesión de hoy día, proceder a escuchar sus opiniones sobre esta iniciativa, presidente. Eso es cuanto puedo informar la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. Me gustaría darle la palabra primero al Ejecutivo. Subsecretario. Gracias, presidenta. Bueno, como nosotros indicamos la vez pasada en que el ministro hizo la presentación, este es un proyecto de ley que creemos que va en la dirección correcta. Hicimos algunas observaciones que están contenidas en una minuta que entiendo hicimos llegar o haremos llegar a la Secretaría, tal como se había solicitado. Y especialmente estamos acá para recoger todas las opiniones que, como indicaba la semana pasada los senadores, puedan ayudar a fortalecer este proyecto de ley que cuenta, por cierto, con el respaldo en su propósito del Ejecutivo. Sí, solamente hacer presente que la minuta no ha llegado desde el Ministerio. Se va a llegar durante la sesión. Ok, gracias. Me pidió la palabra el senador Cruzcoque. Sí, no es necesario. Que vi las excusas del Colegio de Periodistas. Yo creo que en esta... básicamente, como acá hay una colisión, o se ha planteado públicamente eventualmente como que existiría una eventual colisión de derechos entre quienes pueden ser querellantes o el acceso a la información que pudiera existir. Me parece vital que el Colegio de Periodistas o los periodistas en la manifestación que ellos determinen puedan venir también a exponer eso, porque precisamente me parece que es uno de los puntos también álgidos acá, en el cual nosotros también hemos sido explícitos y claros en que lo que no se busca precisamente en este proyecto es debilitar la libertad de prensa o la libertad de información, sino por el contrario proteger el debido proceso. Entonces, lamento que no vengan, pero aquí dice que la presidenta del Colegio de Periodistas va a enviar su opinión. Me parece que es fundamental que lo hagan y ojalá antes de que se vote. Gracias. Sí, gracias, senador Cruzcoque. Efectivamente se excusaron, está cierto allí en el resumen donde está nuestra tabla, enviarán su opinión, obviamente aún no llega, pero también me parece prudente de que lo que no puede ocurrir es que quede ausente
más allá del esfuerzo que estamos haciendo, o sea, más allá de que estén siendo invitados, pero necesitamos obviamente su opinión para la discusión. En la sesión pasada, cuando vimos este proyecto, se excusó, el fiscal nacional estaba fuera de Chile, también se excusó quien hoy día está presente acompañándonos, y me gustaría entonces darle la palabra al Ministerio Público para que pueda, porque los demás, salvo la academia, digamos, pero no, creo que vamos a partir por el Ministerio Público y después vamos a dar la palabra obviamente a la Defensoría Pública y a la academia. Entonces, sí, Ignacio, gracias. Muchas Al gracias. director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, el señor Ignacio Castillo. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio aprovecho de saludar a los honorables senadores y senadoras que nos acompañan en la comisión. Presidenta, primero que todo, me permito excusar al fiscal nacional, quien en este mismo momento se encuentra en la Comisión de Hacienda, a propósito del proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial. ¿Ya? Sé que por lo mismo me ha pedido encarecidamente que lo represente el día de hoy, dado en particular la relevancia también que tiene el proyecto y que el Ministerio Público le asigna a este proyecto de ley. Como quizás, Presidenta, la Comisión tiene conocimiento, la verdad es que antes incluso de la presentación de este proyecto de ley, el Ministerio Público había ya advertido la necesidad de establecer formas de regulación y en especial mecanismos de autorregulación que favorecieran, ¿cierto?, o que permitieran generar un mejor control de la información y por lo mismo disminuir la posibilidad o las brechas, ¿cierto?, en las cuales esa información o información que es de carácter sensible y reservada en las investigaciones penales pueda ser conocida por terceros ajenos a la investigación conforme a la legislación vigente. En ese sentido, y como se señala en la primera de las láminas, que creo que la lámina número 1, en la lámina número 1, ya el año pasado el fiscal nacional había dictado cierta regulación interna, particularmente los instructivos generales 900, perdón. No, voy a la lámina 2, perdón, la anterior, sí. No, la anterior, perdón, la número 2. Ahí. Dado que el adecuado manejo de la información se erige como un principio fundamental para garantizar tanto la persecución del delito como la debida protección de los derechos fundamentales de todos los intervinientes, incluyendo desde luego la víctima, los testigos, pero también el Ministerio Público. El Ministerio Público, como decía, el año pasado, el 2024, envió un primer oficio, el oficio 1173-2024, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual le expresaba la preocupación respecto de esta situación, de este fenómeno, y además advertía, ¿cierto?, o adelantaba cuáles eran los mecanismos de autorregulación interna, principalmente de trazabilidad y control respecto a la información del Ministerio Público, como a su vez también daba cuenta del derecho comparado y, finalmente, esbozaba algunas modificaciones legales que podían servir o ser útiles para los efectos de reforzar esta cuestión de la reserva de antecedentes que son reservados. Ello, y como lo dice el fiscal nacional en el oficio en su primera página, por la convicción de que solamente a través de la autorregulación de las instituciones es imposible dar término o es imposible cerrar todas las brechas que hacen que información que eventualmente puede ser reservada y por tanto reservada tanto respecto de terceros como del resto de los intervinientes es conocido, digamos, por indebidamente. El mismo oficio daba cuenta de que acá hay un problema de carácter normativo y ese problema de carácter normativo tiene que ver con varias cosas. Primero, con un artículo 182 que tiene una reserva que es extremadamente limitada tanto en su tiempo como en su contenido, y eso este proyecto de ley, que insisto una vez más, el fiscal nacional lo valora extremadamente como un proyecto extremadamente positivo. El proyecto se hace cargo del 182 en términos, insisto, de dar amplitud respecto de la reserva, pero además también para darle cierta materialidad a ciertos contenidos que requieren una reserva adicional. Segundo, el Código Procesal Penal
básicamente por su génesis histórica, que no viene la pena adentrarse en eso, salvo que después sea parte del debate, digamos, descansa principalmente en dos premisas. Uno, que toda la información debe ser registrada, eso está en los artículos 227 y 228, que obliga a las policías y al Ministerio Público a dejar registro de todo aquello que sea relevante o irrelevante a persecución penal, que afecte o no intimidades de terceros o del propio imputado que eventualmente puedan no necesariamente tener relevancia para la causa penal. Piénsese, por ejemplo, en una investigación por delito económico o contra la probidad, donde aparecen información íntima vinculada con partes íntimas de la persona o relaciones personales íntimas que nada tiene que ver. Bueno, el 227 y el 228 obligan a registrar todo. Luego, y por lo tanto ahí hay una norma que a nosotros parece que es correcta, pero si uno la relaciona con el 182, que solo le da a uno 80 días de reserva, 40 más 40, luego de los 80 días toda esa información eventualmente va a ser conocida por parte de los intervinientes. Además está el 260 del Código Procesal Penal, que este proyecto no lo toca o no se hace cargo de él, y que uno pensaría que el 260 hay que hacer alguna referencia al 260 en relación al 182, como viene propuesto por esta honorable comisión. Y que el 260 básicamente dice que una vez cerrada la investigación y antes de la audiencia de preparación de juicio oral, que es donde la ley dice, el 276, que se puede discutir la pertinencia y la impertinencia y la sobreabundancia y la relevancia para llegar al juicio oral, en el 276, es decir, después del cierre de la investigación y de la acusación, el 260 dice que el Ministerio Público debe dejar a disposición de los intervinientes todos los antecedentes de la carpeta de investigación. Y luego, obviamente, está la publicidad, digamos, que es obvia y natural y necesaria del juicio oral. Entonces, lo que se advertía en esa minuta del fiscal nacional, en ese oficio, perdón, del fiscal nacional, que luego fue complementado por el 131, es que es necesario generar medidas institucionales de autoorganización y el Ministerio Público está trabajando en ello. Muestra de ello tiene que ver con lo que se está trabajando en términos de convenio con Microsoft para tener mejor trazabilidad respecto de los antecedentes que vienen en PDF, de tener mejor trazabilidad de las bases de datos para saber que terceros que no tienen vinculación con la causa se incluyen en ella, y de hecho fue conocido públicamente que en una causa de interés nacional, ¿cierto?, o de interés de cierta relevancia, gente se ingresó a ver el sistema, básicamente la ficha de caso, y finalmente toda esa gente fue identificada y hoy día enfrenta sumario respecto de ello, y por tanto, en términos de autorregulación, se pueden hacer cosas, se están haciendo cosas, pero la autorregulación está limitada con la norma. Y la norma, el 182, el 227, el 228 y el 260, inequívocamente indesmentiblemente, una vez que se termina el secreto de la investigación, todo queda entregado a terceros, y eso, me refiero, perdón, a los intervinientes, me refiero, ¿cierto? Y a los intervinientes, obviamente, y eso evidentemente es un incentivo respecto de que eventualmente se puedan conocer antecedentes que no corresponden. Junto con ello, el mismo año 2024 y el 2025, el fiscal nacional dictó dos instrucciones generales. Una instrucción general fue, perdón, la 983, que fue la primera, que luego se complementó por la 363-2025, que de alguna manera se hace cargo de esto institucionalmente, generando incentivos para que los fiscales puedan fijar ciertas causas como causas complejas y a partir de ahí darle una serie de resguardos y de regulaciones a efectos de generar una, entre comillas, carpeta de anexo a partir de la cual pueda incorporar información que, no siendo relevante, queda a disposición de los intervinientes para que, judicializado, el juez pueda dar cuenta de la obligatoriedad de entregarla, incorporarla. En la misma lógica, evitar que información que no tiene relevancia con la causa, que no es significativa para lo injusto penal que se está investigando, sea conocida por los terceros intervinientes y eventualmente por terceros. Me parece importante que en el oficio 131-2025, también dirigido al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ahí el fiscal nacional da cuenta de sugerencias normativas que avisoraba como posibles para los efectos de resolver esto, cuestión que ya había hecho, cuestión que se agregó además a la cuenta pública de este año y por tanto, y muchas de ellas uno las ve plasmadas en el proyecto y desde luego eso hace que la mirada que uno tenga al proyecto sea una mirada altamente positiva. Si pasamos a la página número 4, la página número 4,
la página número 4 viene la primera modificación propuesta por el proyecto, que es la modificación al artículo 111 del Código Procesal Penal, que define quiénes pueden ser querellantes, y a nuestro juicio, la idea del proyecto de establecer que la persona tenga un cierto interés y una vinculación directa con aquello sobre lo que se está querellando, le entrega cierta razonabilidad a el ejercicio de esta, por así decirlo, de este ejercicio masivo de legitimación activa para querellarse, que muchas veces puede ser instrumentalizado precisamente a propósito de lo que yo hablaba recién, para una vez presentada la querella y teniendo acceso a los antecedentes, pueda eventualmente ser vulnerable de que sea entregada a terceros distintos. Luego, en las láminas siguientes, el proyecto también se hace cargo del artículo 182 del Código Procesal Penal, agregando un nuevo inciso cuarto, que lo que hace precisamente es dar un espacio mayor de temporalidad, tratándose ya no solamente en términos de solo temporalidad, sino que además de materialidad, cuando se trata de interés del Estado, de seguridad, ¿cierto?, de prevenir ciertos ataques respecto de intervinientes. El legislador está proponiendo una buena, a nuestro juicio, propuesta en términos de, en esos casos, permitir una mayor amplitud de la reserva, que, de nuevo, si nos vamos al primer oficio del Fiscal Nacional al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, es totalmente coincidente con la regulación comparada. En la regulación comparada, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, existen mecanismos de cierto control judicial para los efectos de resguardar que información temprana llegue a manos de terceros, no solamente poniendo en riesgo la investigación penal, que es un hecho, no solamente afectando la intimidad o ciertas garantías, piense por ejemplo en la garantía del secreto profesional respecto de cualquiera, pero además también en parte garantizando los derechos del propio imputado, por ejemplo, en términos de su intimidad, o incluso también, por ejemplo, el secreto profesional, que en algunos casos puede verse afectado. Por lo tanto, es una regla extraordinariamente importante. Lo único que sí, creo que hay que hacerse cargo de algo que dice la excelentísima Corte Suprema en su informe, que valga la pena decir que el informe de la Corte Suprema es un informe bastante favorable. La Corte Suprema mira con buenos ojos este proyecto, y en el 182 lo que dice es que hay que distinguir si se trata de un tiempo autónomo o de un tiempo que viene como consecuencia del ejercicio del plazo general, de los 40 más 40 días, luego el plazo que propone el legislador, o bien si un plazo autónomo. Ahí dice la Corte Suprema, y uno debería estar de acuerdo con la excelentísima Corte Suprema, de que no queda suficientemente claro el carácter autónomo o no que tiene esa propuesta. Luego, dentro de las propuestas procesales, una que yo sugeriría, o que como Ministerio Público sugeriríamos a esta comisión revisar, es la del 260 del Código Procesal Penal. No en términos de restringir el 260 en cuanto a entregar antecedentes a los intervinientes una vez cerrada la investigación y presentada la acusación, sino que eso sea armónico con aquello que el juez decidió no, por así decirlo, no entregar o excluir del conocimiento, por ejemplo, por afectar derecho a la privacidad, a la intimidad, garantías, por ejemplo, como el derecho a la reserva frente al abogado en el caso, por ejemplo, del imputado. El 260 debiera ser un vínculo, sobre todo con el 182 bis, perdón, que es probablemente el centro de esto, y que el 182 se valora muy positivamente. El 182, que establece una especie de carpeta de anexo, que no es una carpeta de anexo que lo que busca es que profilácticamente, esto es lo importante, que profilácticamente el fiscal pueda decir esta información, y esto está regulado ya de alguna manera, pero obviamente como es una instrucción general es para nosotros, no es para terceros. Y la gracia que tiene este proyecto es que eso ahora lo hace aplicable respecto a todos, y por eso mismo también, salvo por la cuestión que la excelentísima Corte Suprema dice que podría afectar por la sobrecarga, pero en general la Corte Suprema también ve con buenos ojos esto, lo que hace es que el Ministerio Público profilácticamente, es decir, preventivamente, pueda establecer una carpeta, ¿cierto?, en una carpeta anexa, información que no es de relevancia penal. Información íntima, información privada, información de relaciones personales, que puede favorecer tanto al imputado como a un testigo o como a una víctima, pero información que no tiene que ver con el injusto penal. Y ahí, obviamente, el fiscal tendrá que dejar un anexo, una tabla del anexo diciendo estos son los temas, y la gracia que tiene el proyecto de ley es que permite
judicializar esto, decirle que haya alguien, un tercero imparcial, que sea el juez que diga, ¿sabe qué? Sí, pero mire, esto efectivamente puede servir para el derecho a la defensa o esto sí le puede servir al creyente y por tanto incorpórelo. Pero esa idea de que exista un mecanismo profiláctico que impida que todo el mundo tenga acceso a todo es también algo que uno en el derecho comparado también lo advierte. O sea, no es una novedad del sistema chileno y tiene que ver con que incluso en modelos adversariales, como el que se propuso en Chile en la década del 90, incluso en modelos adversariales, el juez también tiene un cierto control respecto del mérito y no solamente respecto a la legalidad, especialmente cuando hay que ponderar derechos en pugna, por ejemplo, la intimidad, la privacidad, el derecho a la honra, el derecho a... Y por eso entonces que creemos que el 182 bis, que es el núcleo central, es, y sin perjuicio de que todo es modificable y mejorable, es una muy buena propuesta. Como decía, el 260 tiene que hacerse cargo de todo esto, que el proyecto no lo incorpora, y una invitación sería pensar cómo incorporarlo, pero el 260 de alguna manera tiene que hacerse cargo de esto. Y finalmente, Presidenta, para no exceder en el tiempo y sin perjuicio de las preguntas que se puedan hacer al final, dar cuenta de que las modificaciones penales que se proponen, sin perjuicio de las propuestas que nosotros podemos hacer en la minuta, a efectos de armonizar tanto la regulación típica como las penas principalmente y los sujetos activos. En general, todas las propuestas penales nos parecen al Ministerio Público le parece que están altamente, digamos, que están muy bien trabajadas, Presidenta. Así que, sin más y sin perjuicio de lo que se pueda hacer consulta hacia el final, Presidenta, quedo a disposición de esta honorable comisión. Muchísimas gracias al señor Ignacio Castillo, en representación del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga. ¿Les parece que le demos la palabra a nuestros invitados y después vamos con las preguntas al final? Gracias. Entonces, la defensora penal pública, le damos la palabra a la señora Verónica Encina. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los honorables senadores y invitados que están presentes. Bueno, en relación con este proyecto, en términos generales, señalar que la Defensoría Penal Pública está de acuerdo también con que es imprescindible regular este problema de las filtraciones. A quienes más afecta la información que se filtra a la prensa antes de un juicio oral es normalmente a los imputados. Y muchas veces hay personas a las que se les trata como imputados en la prensa y que luego ni siquiera lo son, que son testigos e incluso pueden llegar a ser víctimas de otro delito a través de las filtraciones. Entonces, primera cosa, aclarar que esa es la postura en general. En segundo término, señalar que estimamos que efectivamente el mejor mecanismo en este caso para resolver este problema, por una parte, es regular tipos penales efectivos más específicos en relación con este tema, pero sin duda que es imprescindible establecer mecanismos de autocontrol de las instituciones. Y entendemos que el primer responsable de la información es el Ministerio Público y, en segundo término, las policías, que son quienes obtienen directamente la información y la configuran para efectos de una investigación penal. Luego, efectivamente, también puede haber filtración y responsabilidad en las filtraciones por parte de los otros intervinientes e incluso de terceros, tal como lo ha señalado Ignacio. En ese sentido, entendemos que la idea general del proyecto engloba correctamente esas circunstancias. ¿Cuáles son los principales problemas que la Defensoría observa en esta regulación? En primer término, pocas bases de antecedentes y datos en torno al diagnóstico. No tenemos información acerca de, efectivamente, por ejemplo, que los querellantes hayan producido una cantidad de filtraciones y, por tanto, sea necesario restringir su participación en el proceso penal. Para la Defensoría, paréntesis, ¿no? Para la Defensoría es favorable que se limite la participación de los querellantes en los procesos penales. Mientras menos querellantes haya, mejor va a ser para un imputado. Pero en este sentido tenemos que ser honestos intelectualmente y decir claramente que restringir la participación de los querellantes en un proceso penal puede no ser la solución a las filtraciones si no tenemos claridad de cuántos casos tenemos al respecto. Y no tenemos esa información. Quien podría informarnos aquello es el Ministerio Público, diciéndonos tenemos, por ejemplo, tantos casos de violación de secreto en el que hemos imputado a víctimas o querellantes.
No tenemos esa información. Respecto de la defensa, que también podría ser quien filtra, ¿no? Tenemos defensores públicos, defensores privados, tampoco tenemos un dato acerca de aquello. ¿Por qué esto es relevante? Porque las restricciones que se están proponiendo a la información y los tipos penales parten de la base de que los responsables son principalmente la defensa y los querellantes, cuestión que además apunta en algunos de los aspectos a afectar derechos procesales. Tenemos que distinguir derechos procesales de abusos o de ilícitos, violaciones de secreto que incluso hoy día ya están tipificadas. Cuando se restringen derechos procesales, quienes somos afectados potenciales somos todos los ciudadanos. En ese sentido, entonces, ya más particularizando respecto a las observaciones, el principal problema que nosotros vemos en este proyecto es la carpeta paralela de antecedentes que no serían de interés para el tema penal. ¿Cuál es el problema de esto? El mayor problema que nosotros observamos es que quien define cuáles son los antecedentes que sí son de interés penal es el Ministerio Público sin ningún control. Entonces, además la norma propuesta establece la posibilidad de que en algún momento esos antecedentes cobren interés penal. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es generar carpetas que solo va a conocer el Ministerio Público con antecedentes que el Ministerio Público dice que no son de interés penal, pero que en algún momento puede decir que sí lo son, sin ningún control. ¿Por qué decimos que sin ningún control? Porque se hizo referencia, ¿no es cierto?, y la norma establece, el proyecto establece la posibilidad de controversia frente al juez de garantía, pero esa posibilidad de controversia es imposible que se dé si los intervinientes no conocen esa carpeta y no tienen ninguna posibilidad de acceder a esa carpeta. ¿Cómo va a haber controversia si nosotros, por ejemplo, como defensores, no conocemos el contenido? ¿Cómo vamos a saber si hay algún antecedente allí que le sirve a la defensa? ¿Cómo vamos a saber si hay algún antecedente allí que se obtuvo ilegalmente y que a partir de allí se obtuvo un antecedente que se pasa a la carpeta penal y se limpia su ilegalidad para utilizarla posteriormente en un juicio penal? No tenemos cómo controlar eso porque no tenemos acceso a esa carpeta. Y las víctimas tampoco, los querellantes tampoco. Ningún interviniente en el proceso penal podrá conocer esos antecedentes reservados, que el único que sabe cuál es el contenido es el Ministerio Público. Entonces, genera un acopio de información ilimitada que carece de ningún control por ningún interviniente y ningún control jurisdiccional. Ese es el mayor problema de este proyecto. Estimamos que genera un riesgo altísimo de vulneración de garantías tanto para los antecedentes que están allí resguardados como en el ámbito penal, porque puede haber antecedentes allí que son favorables a la defensa del caso penal. Porque el fiscal está investigando y dice, este testigo yo lo cité a declarar y me dijo que no había visto al imputado en el sitio del suceso. No es interés, lo paso para acá. ¿Cómo voy a controlar yo como defensor que esa declaración pasó para acá? Si nunca la conocí y nunca la voy a conocer, por ejemplo. En fin, o sea, genera problemas para la defensa propiamente tal como potenciales ilegalidades, como decía, que se pueden limpiar. En segundo término, respecto de lo que nos señala el Ministerio Público como posibilidades de trazabilidad, eso no está en el proyecto de ley. No tenemos ninguna normativa en el proyecto de ley que creemos que sería interesante explorar para incorporar elementos de cuenta pública por parte de las policías y del Ministerio Público, que entreguen información por eventuales filtraciones, más bien, información a la ciudadanía acerca de cuántas investigaciones se han realizado por eventuales filtraciones, cuántas personas se han sancionado por aquello, sean funcionarios públicos o no. Dar cuenta también de las fórmulas que se utilizan por el Ministerio Público para llevar a cabo esa trazabilidad de los antecedentes y responsabilidades administrativas claras que se establezcan en la Ley Orgánica del Ministerio Público por vulnerar esa obligación.
Eso no está contemplado en el proyecto y estimamos que sería muy relevante hacerlo. Luego, en relación a los tipos penales, para ser breve, sí también tenemos una observación en relación con la eventual amenaza a la libertad de expresión y de información, y que tiene que ver con los verbos rectores de los tipos penales que se han propuesto en cada uno de ellos. Particularmente, en el artículo 226J que se propone, se sanciona al que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare. Creemos que a esos tres verbos rectores pueden hacer perfectamente posible castigar al periodista y no a aquel que filtra, al que entrega la información. Quizás el verbo rector inicial está correcto, ¿no? Dice el que de cualquier modo entregare información de cualquier naturaleza cerca. En cambio, incluir, informare, difundiere o divulgare pudiera estar sancionando a la prensa. Misma situación con el artículo 161C que se propone, en el que, en el inciso segundo, sanciona al que difundiere o divulgare indebidamente las piezas de la investigación penal. Y lo mismo ocurre con el 246 ter, que habla de los funcionarios públicos, Ministerio Público, Defensor Penal o cualquier otro funcionario que interviniendo, teniendo conocimiento de un proceso penal, entregare, informare, difundiere, etcétera. Bien, entonces, habría que especificar que lo que nos interesa sancionar no es al que publica una noticia, porque eso significaría que lo vamos a perseguir penalmente por hacerlo, sino a aquel que bajo la obligación de mantener reserva de la investigación la entrega y termina difundiéndose. Bien, esto tanto para funcionarios públicos como para terceros. En el aspecto de incluir a terceros, creo que las normas son correctas y que efectivamente abarcan todos los aspectos. Puede haber, sí, algunos problemas de concurso con otras normas que están ya reguladas, por ejemplo, en la Ley 20.000 sobre tráfico de droga, en que se sanciona la divulgación de información de testigos encubiertos o de policías encubiertos. Claro, allí hay un problema en que se estarían tomando ambas normas y habría que especificar mayormente a qué nos estamos refiriendo. En términos generales, su señoría, eso es lo que la Defensoría observa con preocupación, particularmente, y reitero, la carpeta paralela. Creemos que, por otro lado, no es útil a evitar las filtraciones. ¿En qué medida lo que hoy día hemos visto en la prensa, lo que más interesa a la prensa es precisamente involucrar, por ejemplo, a personajes conocidos con determinados tipos penales, con determinados delitos? Si mediante una filtración de teléfono, por ejemplo, se obtiene información acerca de que mi colega Ignacio Castillo llamó para pedir una pizza, a lo mejor eso no tiene nada que ver con un delito y se va a guardar en la carpeta paralela. Pero a lo que le interesa a la prensa no es eso. Lo que le interesa a la prensa es lo que está en la carpeta penal. Y esa carpeta penal sigue siendo la misma. Entonces, este mecanismo que genera un altísimo riesgo para los derechos ciudadanos, no asegura que no haya filtraciones. Entonces, si uno analiza y pondera los bienes jurídicos en juego, esta creación de esta carpeta, que incluso es peor que lo que existía en el sistema inquisitivo, con el sumario, ¿no?, que en algún momento se daba a conocer cuando se pasaba la etapa de plenario al imputado, hoy día esta carpeta no la vamos a conocer nunca. Y genera, no sé si todos recordamos, ¿no es cierto?, la historia de Hoover, el director del FBI, el primer director del FBI, que tenía antecedentes de todas las autoridades de la nación, que duró 50 años en el poder, porque cada vez que alguien lo quería sacar, él tenía una carpetita que sacar sobre investigaciones y temas no penales. Es un poder inmenso, que no tiene ningún límite, el que se le está otorgando en este caso al Ministerio Público. Y por eso hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Porque además, como digo, no hay ningún control paralelo. El sistema acusatorio descansa sobre los controles cruzados. La defensa es la parte más débil del sistema, no la más fuerte. Pero también tenemos a los querellantes y a las víctimas, que no tienen ningún acceso a esta información. Por lo tanto, creo que es allí donde hay que poner mayor atención. Muchas gracias.
Muchas gracias a la Defensora Penal Pública. Quiere la palabra el Ministerio Público y el senador Araya. Sí, se la voy a dar en ese orden porque... Presidenta, solamente una pequeña aclaración. De hecho, una aclaración que desde luego podría ser parte del proyecto, pero por ejemplo en la instrucción general aparece, porque yo no advierto legítimamente la preocupación de la defensora, en el sentido de que cualquier regulación como esta, voy a dejar de lado todo lo que se señaló sobre respecto al tema orgánico, la autorregulación, incluirlo en la ley, no tiene ningún sentido. Yo entiendo que básicamente lo dijo porque tenía que decir algo respecto del Ministerio Público, pero ya es una reiteración eso. Pero dicho eso, Presidenta, sobre el punto importante que es el 182 bis, cualquier regulación medianamente sensata lo que diría es, mire, usted tiene que igual dejar un anexo respecto de qué es lo que hay en esa carpeta reservada, y eso es sin perjuicio de que, y así lo dice incluso la instrucción general del Ministerio Público, de que las partes puedan ir a ver el contenido de la carpeta para los efectos de precisamente darle contenido al acto de reclamación. Acá, perdón, señor Presidente, y termino con esto, la reclamación de la defensora no tiene un sentido lógico, porque si efectivamente el legislador está previendo que exista un control judicial, ese control judicial tiene que estar hecho sobre la base de que las partes tengan acceso a la información que no tiene por qué ser una copia completa. De hecho, el instructivo general dice, sin perjuicio, que las partes vayan a ver la carpeta y vean, en el anexo podrán ver declaración de tal persona que se supone no es relevante. Bueno, yo la quiero ver, la veo, y ahí, si es que tengo esa información, puedo saber y puedo judicializarla. Esto que se está proponiendo en el proyecto de ley no es nada distinto a lo que existen como mecanismos de control de información sensible en cualquier país, incluso en países adversariales, como por ejemplo los países anglosajones. Si esa idea de que todos tienen que tener acceso a todo, incluso a información que puede ser de seguridad del Estado, información que sea altamente sensible para la defensa nacional, o sea, no hay razón para que no exista un mecanismo profiláctico y luego de control judicial. Y eso entiendo yo es lo que está proponiendo el proyecto, sí, insisto, sin perjuicio de las mejoras que se puedan hacer. Muchas gracias al Ministerio Público, senador Araya. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado. Tengo un par de preguntas para el Ministerio Público para hacer después, pero no puedo dejar pasar la exposición de la defensora porque creo que tenemos puntos de vista diametralmente opuestos y pareciera ser que no hubo una adecuada comprensión de lo que es el proyecto. Primero, el proyecto limita a quién puede ser querellante solo respecto al 111, que son delitos específicos. No estamos hablando de que le estamos impidiendo a cualquier persona ser querellante cuando es víctima o cuando tiene una representación legal. Solo respecto a lo que dice el 111. Entonces, esto no es que se está prohibiendo a todos los querellantes. Segundo, me llama la atención que en el fondo diga que aquí se quiere cargar la mano solo a los particulares, cuando si se lee bien el proyecto está construido sobre que la mayor responsabilidad de la filtración y la mayor sanción la tienen los funcionarios públicos, sean esto la Fiscalía, las policías o eventualmente funcionarios judiciales. Se hizo una escala de pena adecuada, distinguiendo el mayor o menor nivel de responsabilidad de uno u otro en el acceso a la información y la entrega. Tercero, el proyecto lo que está buscando es hacerse cargo de un problema que tenemos hoy día, porque hoy día si un periodista filtra, puede ser considerado como cómplice o encubridor de un delito. El problema está en que como esto se trata de un delito que puede ser delito propio, que comete solamente el funcionario público, al tratarse como violación de secreto, se genera todo el problema que no vamos a entrar a discutir acá de la famosa comunicabilidad del vínculo. Y tenemos sentencias de la Corte Suprema que en ciertos delitos han admitido la comunicabilidad del vínculo para sancionar a particulares por delitos que cometen funcionarios públicos y otros delitos donde eso no ha ocurrido. Entonces, el proyecto lo que buscó es hacer un justo equilibrio. Entonces, no me calza lo que está señalando. Y tercero, lo último, y algo decía ya Ignacio, hoy día no todo tiene que ser público en el proceso penal. Y lo que se está proponiendo con esta carpeta reservada o carpeta de antecedentes sin interés investigativo, justamente lo que buscan es que aquellos temas que son de la vida privada y que no guardan relación con la investigación no sean de conocimiento público. Y existe asimismo una norma de control judicial respecto a este tema. Y de hecho la propia Corte Suprema lo que observa es que esto puede llevar a una sobrecarga de trabajo, pero en ningún minuto estamos hablando de que aquí el Ministerio Público va a hacer lo que quiera. El Ministerio Público va a tener que dejar constancia de que tales antecedentes no ingresan a la carpeta que es de conocimiento público y eso puede ser judicializado. Entonces, no tratemos de instalar que aquí en el fondo le estamos entregando una herramienta todopoderosa al Ministerio Público que va a poder hacer y deshacer con la información que tiene. Y por lo demás se trata de información que adquieren en el marco de una investigación con ciertas autorizaciones judiciales. Entonces, los controles siguen estando. Cosa distinta es que no nos guste ese tema, esa es una discusión que podemos tener. Pero no digamos que acá no hay ningún sistema de control. Está claramente establecido en el proyecto que aquí hay un control judicial. Si una persona estima que hay un antecedente que quedó en la carpeta, debe ser reservado o viceversa. Y eso hoy día también, Ignacio lo decía bastante bien, hoy día
la Fiscalía debiera hacer ese trabajo que probablemente está en instrucciones generales, y acá lo que se está llevando es precisar los marcos legales por algo que discutíamos en la sesión pasada. El problema está en que nuestro Código Procesal Penal, cuando se aprobó, los medios tecnológicos que tenemos hoy día no eran los que se tuvieron a la vista al momento de las medidas intrusivas. Entonces hoy día hay una serie de antecedentes que se recogen que producto de la tecnología no están pensados, y esto es justamente lo que buscamos hacernos cargo de ese punto. Eso, presidente. Gracias, senador Araya. Senador Durresti y la senadora Pascual. No nos olvidemos que tenemos 4 académicos invitados también, por favor. Sí, yo solo lo que pido, Presidenta, por su intermedio, es que los intervinientes, tanto académicos como instituciones públicas, más que analizar lo que tenemos, propongan soluciones. A mí lo que me impresiona, esto es como las licencias médicas en nuestro país, que tenemos ahí unas autoridades que comentan y que son superintendentes, ministras, subsecretarios. O sea, es una realidad brutal. Y hoy día las filtraciones, y perdonen que reitere al Ministerio Público, tenemos fiscales que abren y se enamoran de estos aparatitos. Y claro, seguramente van a encontrar 1000 cosas, y efectivamente, como dice la defensora, se compraba o no pizza en tal lugar, pero 20.000 cosas más, pero que no van a la causa, no van a la investigación, y tenemos hoy día juicios eternos que son más largos que antes, son más difusos, y yo creo que un menos éxito de persecución penal del antiguo juez del crimen, el juez rural, que era claro y preciso, investigaba y condenaba, y no nos enterábamos y no estábamos en la prensa lleno de anexos o situaciones de su orientación sexual, de sus gustos eróticos o de sus gustos culinarios de quienes son investigados. Entonces yo entiendo que eso le gusta a la prensa. Aquí nadie de los que hemos suscrito este proyecto estamos por limitar la prensa, pero sí ser riguroso respecto del funcionario que para mejorar su técnica investigativa o para ir a más matinales, el fiscal filtran lo que conviene. Y eso es demoledor para las garantías constitucionales de una serie de ciudadanos que luego no son condenados, porque el juicio se demora una eternidad, ya se mueren los testigos, los trasladan, fallecen, se olvidan, pero esa persona dio ríos y litros de tinta impresa en distintos lugares. Entonces, yo lo que les pediría es que dejemos de hacer academia acá, y con mucho respeto a los académicos. Están invitados para sugerir, para abordar, y mire, para análisis ya lo hicimos. Y también yo le pediría tanto al Ministerio Público como a la Defensoría y al Ejecutivo, van a respaldar este proyecto, qué modificaciones, y vamos a lo concreto. Solo como un elemento, y le pediría ya a los académicos en lo que puedan conocer o saber. Cuando se hizo la reforma procesal penal y con los principios que, no recuerdo si fue unánime, pero con el amplio consenso político, institucional, académico que se hizo, nadie avisoró la existencia de la figura principalmente del teléfono, más que el computador del teléfono, como un elemento en que históricamente estaba la interceptación telefónica en tanto cuanto comunicación verbal entre 2 o 3 personas o las que fueran, versus ser un repositorio de toda la información que hoy día permite. Entonces, con la incautación de un celular que se busca para tales o cuales fines, la amplitud de información que genera es algo que creo que hoy día jurídicamente, y en la discusión, no sé, no conozco la jurisprudencia en particular, pero la cantidad de información que almacena claramente excede los límites de la investigación propiamente tal, de los hechos del ilícito investigado, y encuentra material audiovisual, gráfico, soporte, decenas de elementos que pueden llegar hasta el infinito, no solo las comunicaciones, que son un elemento de investigación para esclarecer los hechos. Entonces, yo lo que les pediría a los académicos, si nos pudieran ayudar, si en legislaciones actuales, no en la libertad de prensa, que por favor no nos concentremos en eso, si nadie está limitando eso, y es bueno lo que dice Ignacio, no, la defensora en el verbo rector. Yo no quiero que un periodista termine sancionado con esto, pero sí quiero que termine sancionado el funcionario público que, teniendo la obligación de resguardo y secreto, no lo hace. Y eso tenemos que ser implacables para determinarlo. Pedirle
brevemente, Presidenta, termino con esto, que los profesores nos pudieran ayudar más allá del tipo, que podemos construirlo con esos verbos o limitándolo. Sí, en la doctrina se está estudiando principalmente lo que significa el celular como un aparato con tantas, ya no un aparato de comunicación, un aparato de almacenamiento infinito de información, y que su incautación, cómo eso ha ido impactando. No sé si me explico, pero les pediría eso, pero no tanto análisis ya de si estamos de acuerdo, y nosotros hemos consensuado este proyecto, y creo que, siendo la diversidad ideológica que tenemos, no nos referamos a lo que estamos de acuerdo, más bien en qué puede ayudar para que sea efectivo, y no sacar nuestras carpetas o no tengamos unos Hoover chilenos o eso. Senadora Pascual, ¿quiere la palabra? Ok, vamos a ir en este... Sí, yo también tengo harto que decir, pero prefiero seguir dando la palabra y después al final las preguntas y los análisis, etcétera. Entonces, en este orden que tenemos acá escrito de los académicos, el señor Jaime Winter, el señor Pedro Anguita, la señora Catalina Salem, y está conectada la señora Marisol Peña. Si les parece en ese orden, por favor, y reiterar que tenemos 10 minutos aproximadamente para poder entregar su opinión. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces al señor Jaime Winter. Para prender el micrófono, por favor. El botón del medio. Gracias. Está, perfecto. No haya dicho nada interesante todavía, así que no es el problema. Voy a tomar la sugerencia y voy a analizar algunas normas concretas estando de acuerdo con lo general del proyecto, ¿cierto? Y me parece relevante la idea de legislarlo, y puedo decir también que yo, que además teniendo ejercicio privado de la profesión, además de ser académico, he sido víctima personalmente de filtraciones, clientes míos, parientes míos, así que también parecería que soy muy favorable a las sanciones excesivas en esta materia, y sin embargo no están así, y creo que por lo menos el proyecto tiene algún grado de racionalidad en este punto. Entonces, viendo las normas concretas, el artículo 111 del Código Procesal Penal, que, como saben, lo que permite es a personas que no son víctimas querellarse en este tipo de causas, me parece muy razonablemente que se limiten, y celebro esa decisión. Yo, sinceramente, iría más allá y simplemente derogaría ese inciso, ¿no? Pero entiendo que ya hay una decisión en esa materia, y es incluirlo. Y yo sí haría una sugerencia, un pequeño agregado. Cuando se dice que se acredita interés legítimo y directo, agregaría personal en la causa. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchas causas en que hay actores políticos de distintos sectores, esto es algo transversal, que en la práctica no resultan ser un aporte a la investigación misma, y que instrumentalizan, por supuesto, con fines políticos, hoy en día legítimo, porque tienen el acceso por esta posibilidad a esas causas, y perfectamente se podría alegar, mire, tenemos interés legítimo porque yo soy diputado por esta zona, porque no. Entonces, yo agregaría el interés personal, además de directo, de legítimo y directo, ¿no? Lo podrían decir perfectamente legítimo es directo, yo soy diputado en esta zona, o por ejemplo es una fundación que estudia temas de probidad, imagínense la amplitud que uno podría, ¿cierto?, crear una fundación de esa materia, y podría querellarse en todos los casos, y por eso yo agregaría personal. En el... Sí, profesor, me parece muy bien la aclaración, pero como tenemos que ir bajando al articulado, Sí. Leyendo la norma, dice: también se podrán crear cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliario en la provincia respecto a hechos punibles cometidos. ¿Dónde sugieres intercalarlo y con qué precisión? Porque precisamente una figura como una corporación que la creas en una semana, que puede ser de persecución de interés, de transparencia, eso te daría patente de corso para querellarte en todo Chile y utilizar ese instrumento, más no la representación del parlamentario o del alcalde o del abogado de tal o cual estudio, y te daría una patente de corso para demandar estar en todas las causas. Entonces, correcto, precisar un poco más en la frase que tú dices, interés legítimo y directo, para acotar, entendiendo que tiene que ser un interés
personalísimo, digamos, de... Correcto. Yo, incluso tal vez, y tiene razón, tal vez personal e insuficiente y personalísimo sería más adecuado. En la propuesta, ¿cierto?, está agregar, ya haya pasado al siguiente, ya voy a volver, es legítimo y directo, siempre que se acredite un interés legítimo y directo, y yo pondría legítimo, directo y personalísimo. Insisto, mi primera posición sería eliminarlo, pero entendiendo que la idea es que el proyecto avance, me parece que esa es una solución razonable. Bien. Entonces, si me permite, señora presidenta. En segundo lugar, sobre el artículo 182, que es el que permite la ampliación de la reserva respecto a antecedentes, y en este caso se agrega la carpeta completa. Yo entiendo, y tiene razón el representante del Ministerio Público, en cuanto el tiempo que está actualmente establecido puede ser muy acotado. Yo no tuve la duda que al parecer tuvo la Corte Suprema sobre si esto era un plazo paralelo distinto o si era uno adicional al que está en el inciso anterior. El inciso anterior establece 40 días más 40 días, son 80, y yo entendí que era un plazo adicional a esos 80 días, es decir, al final serían casi 6 meses, lo cual en principio no me parece mal. Sí me parece importante que la oración final del inciso anterior al que se está agregando establece que esto no será oponible a la defensa y el abogado defensor. Es decir, después de los 40 días, el defensor sí debiera tener acceso, de los primeros 40 días, sí debiera tener acceso a la carpeta. Entonces, esta norma queda un poco extraña, en el sentido de que no queda claro en el inciso siguiente si es que va a perder al día 80 ese acceso el defensor y el imputado, o va a seguir teniendo acceso. Y yo ahí diría que hay dos posibilidades. La primera es señalar claramente que va a seguir teniendo acceso en esos 90 días el imputado. Y la segunda posibilidad, dada la extensión del tiempo, significa 6 meses, casi 6 meses a ciega por parte de un imputado, que en el caso del inciso segundo se requiera una autorización judicial para mantener esa reserva. En estos casos, tal como se autorizan diligencias de manera relativamente expedita, el Ministerio Público podrá pedir una audiencia, que puede ser una audiencia reservada, y donde expondrá los antecedentes para mantener ese secreto, y en ese caso esa reserva se podría mantener. Pero entiendo que hay que optar por una de las dos soluciones. Una, que el imputado tiene acceso durante esos 90 días. Dos, si es que no tiene acceso, tiene que haber una autorización judicial para que se mantenga esa reserva, por las mismas causales que están ahí. Las causales son bastante razonables, ¿no? Pero que tenga que ser eso revisado por un juez, que no simplemente que al arbitrio del Ministerio Público, porque no van a poder ser revisadas esas razones por parte de los intervinientes, pues justamente porque va a ser sujeto a secreta la causa, ¿no? Entonces tiene que optarse por una de esas dos cosas. Respecto al anexo de actuaciones sin interés investigativo, yo tengo tal vez no las mismas preocupaciones que la Defensoría, pero sí algunas preocupaciones. La primera, ¿en qué medida esa carpeta podría conculcar el derecho a la defensa? Pensando en que los antecedentes que estén en esa carpeta después podrían volver a la carpeta principal. Y se podrían haber mantenido ocultos para los intervinientes, especialmente para la defensa, durante una buena parte del proceso, ¿no? No me preocupa tanto que efectivamente esto permita investigaciones secretas respecto a determinadas personas y que después se pueden usar esos antecedentes, ¿no? La idea está de Hoover, porque en la práctica esto sucede todo el tiempo, que hay investigaciones que se obtienen ciertas informaciones y el Ministerio Público de alguna manera hace hoy día algún grado de filtro, especialmente cuando son documentos en gran cantidad, qué sé yo, algunos terminan integrando esa carpeta, pero yo entiendo que es una forma razonable de hacerlo. Mi primera preocupación era en esta materia es si el Ministerio Público tenía la capacidad de llevar una carpeta paralela, y me preocupa, entiendo, en parte se despeja por lo que ha señalado el representante del Ministerio Público, pero creo que sería importante que la creación de esta segunda carpeta no retrase el acceso a la carpeta a los intervinientes. Es decir, que por crear la segunda carpeta no tengamos que esperar 6 meses a que se revisen todos los antecedentes para ver cuál se pone en la principal, cuál se pone en la carpeta anexa, ¿no? Entonces debería dejarse claro que esto no puede retrasar el acceso a la carpeta. Y en segundo lugar, yo soy de la opinión de que esa carpeta, la segunda carpeta, siempre debería poder tener acceso un imputado. El imputado debería poder revisar esa carpeta siempre. No, continúe, por favor. Sí, mira.
pensé que había una pregunta. Pero debería tener siempre acceso al imputado y con eso la verdad es que se evitan la mayoría de los problemas porque justamente el imputado que está siendo investigado es respecto de quien las cosas deberían mantener cierto grado de resguardo secreto. No hay problema con que eso se mantenga oculto respecto de los querellantes y en la medida que existe este índice que van a poder revisarlo, si algunas cosas le parece que podrían ser relevantes, puede ir al juez de garantía. Yo entiendo que eso está bien, pero esa carpeta debería garantizarse acceso al imputado. Después, yendo a lo derechamente penal, el artículo 226J, que está en el Código, ¿cierto?, procesal penal, pero sanciona la difusión de información de una carpeta que ha sido declarada secreta. Esto se entiende y debería aclararse así, que son en cierto tipo de investigaciones, que son investigaciones que tienen que ver con crimen organizado, que tienen ciertas características, ¿no? Y por lo menos esa norma, el 226J, debería aclararse este punto. Y aquí, adicionalmente, hay una sanción que ya está, se agrega el verbo entregar y después dice esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieran participado en la investigación y todo aquel que de cualquier modo informe, difunda, divulgue información relativa a una investigación, incluso el hecho de estarse realizando. Yo tengo dudas si es que esto agrega algo, agregar esta oración final, agrega algo distinto, puede que me equivoque, pero no alcanzo a ver qué es lo que agrega, y me preocupa que pareciera ser casi como una norma de responsabilidad objetiva, que entiendo que no es la idea, porque dice, bueno, esto también se va a extender si se filtra esta información, esta causa que es secreta, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser una causa contra el crimen organizado, algo así. Si se filtra, también vamos a sancionar a los funcionarios que participaron, pero no queda claro, o sea, parece evidente de la primera parte que también se sancionan, entonces incluirlo en la segunda parte pareciera querer decir que se los va a sancionar, aunque no hayan sido ellos los que entregaron y difundieron. A mí me parece que hay una cosa que cuesta entenderlo, por supuesto, estoy casi seguro que la interpretación sería que no van a ser sancionados si es que no hicieron nada, pero sería bueno ajustarlo para que no parezca de ese modo que van a ser sancionados funcionarios sin que hubieran realizado ninguna conducta. El artículo 161C, esto ya es del Código Penal, creo que me parece bastante interesante que se incluya acá y yo sugeriría también algunos cambios que son relativamente menores. Primero hay que entender el contexto en que está el 161C y esto es en la interceptación de comunicaciones privadas. Como todos recuerdan, el artículo 161A se crea a propósito del llamado escándalo de Radio Kioto, ¿no? Y se entiende que la verdad es que interceptar comunicaciones ajenas y después publicarlas es problemático. Posteriormente se agrega la captación, difusión de imágenes de carácter íntimo, sexual principalmente, ¿no? Y lo cual también es razonable. Y esta norma sí queda un poco fuera de lugar dentro de esa regulación porque no hay una captación ilícita, no hay una captación porque la forma de captarlo es que uno tiene acceso, ¿no? Pero sí tiene sentido en cuanto al problema de la difusión. Yo lo que haría, si me permite la sugerencia, es pasarlo al literal E, no en el C, sino que al E, o después del E, no me acuerdo cuál es el último, pero pasarlo hasta el final, y cambiaría levemente la redacción, no dejándolo con la amplitud que tiene hoy. El problema del artículo 161A no es solamente la interceptación, sino que es el medio por el cual uno está ingresando a esa comunicación de carácter privado. No es simplemente que uno ponga la oreja en la puerta, ¿no?, y escuche una conversación ajena, lo cual por supuesto está mal. El problema acá es captar esa conversación, ¿no?, el 161A, que lo grabe, que obtenga documentos que no corresponden, que obtenga fotos que no corresponden. La preocupación legítima, me parece, de una posible limitación a la libertad de prensa está dada porque, en base a este artículo, cualquier cosa de una carpeta, ¿cierto?, de una investigación penal que se publique, daría pie a que se pudiera perseguir por este artículo a la prensa. Sin embargo, si seguimos la idea del 161, uno podría decir, ¿sabe qué? Lo vamos a sancionar solamente en la medida que lo que se filtren sean piezas de la investigación que sean de carácter privado o íntimo de las personas. Entonces, uno limita en ese sentido, si alguien habla con la prensa, le cuenta algo a la carpeta, no va a estar sancionado, pero sí se entregan piezas específicas que tengan que ver con aspectos de la intimidad de las personas y en ese sentido, además, queda muy coherente con todos los artículos previos y me parece que permite entender, yo entiendo que la prensa tenga un interés legítimo en publicar ciertas cosas, pero no las que sean de carácter íntimo, ni las que sean, por ejemplo, imágenes sexuales o cosas así que puedan estar perfectamente en la carpeta, ¿no? Y esa es una sugerencia bien concreta para solucionar ese problema.
Finalmente, y aquí nuevamente tengo una duda, que es el artículo 246 ter, se sanciona al fiscal, funcionario del Ministerio Público o al defensor penal. Y ahí tengo la duda legítima si es que el defensor, o real más que legítima, no, puede ser una duda que no correspondería, pero si se entiende al defensor penal como el defensor penal que es funcionario público. Y aquí no queda claro, perdón. Claro. Pero dice después, y cualquier otro funcionario público, por lo tanto yo entendería que se refiere solamente a los defensores públicos. Yo soy de la idea en general de que uno debiera tener cierta laxitud respecto a los defensores, porque ¿qué es lo que pasa? Si hay mi cliente está saliendo en la prensa todo el tiempo, incluso hay filtraciones respecto de él, y aparece una pieza en la investigación que resulta que es exoneratoria, no puedo hacer uso de ella para decir, oiga, pero mire, ¿sabe qué? Acá hay algo que aclara la situación. Creo que hay que ser un poco más laxo respecto al defensor. Yo, en cambio, habría incluido a los querellantes, pero esos son todos privados, ¿ah? Pero yo sería cuidadoso, o sea, me parece que es una limitación injusta si solo son los defensores públicos y no los defensores privados. Yo eliminaría cualquier referencia al defensor y si vamos a incluir a privados, incluiría a los querellantes, ¿no? Esa es la sugerencia. Estamos ok en el tiempo. Perfecto. Y no sé si queda algo. Estoy viendo porque tengo varias cosas anotadas, pero voy a ir a lo importante. Habían varias cosas que yo solo quería celebrar, pero hay muchas cosas buenas, eso me lo voy a saltar. El inciso final también puede ser un poco confuso. El inciso final, que entiendo que se refiere a otras causas judiciales que no sean de carácter penal o que sean de carácter administrativo. La pena es un poco menor por la filtración en esos casos. Y entonces yo sería muy claro en el inciso primero, si es que se va a mantener, decir que la causa es de carácter penal, y en el inciso final decir, fuera de los casos anteriores, el funcionario porque así entendemos, hacemos la diferencia entre causas penales y causas que no son penales. Entonces habría que poner el inciso final en los casos en que no estemos en los casos anteriores y ser muy claro en el inciso primero, causas penales, ¿no? Eso. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a usted. Le da la palabra entonces al señor Pedro Anguita. Muchas gracias, honorable senadora, y por su intermedio agradecer la invitación a esta honorable comisión para tratar de para tratar un tema bien importante que está dentro del campo, digamos, de las competencias y la experiencia que he tenido en el último tiempo. Y quiero, de partida, pedir las excusas en el fondo, por la presentación. La verdad es que la invitación que tuvimos fue el día viernes. Y la verdad es que yo creo que hay cuestiones como bastante interesantes, como la que sugiere el senador Durresti con respecto al tema del teléfono celular. Yo creo que, pero eso daría, digamos, para otro tipo de proyecto y otro tipo de comisión. Yo creo que acá nos invitaron a dar nuestra opinión sobre este proyecto de ley y eso es lo que trataré de hacer, digamos, los breves minutos que tengo. Yo creo que el tema, la primera pregunta, y después voy a ir a cuestiones bastante más concretas, es que el actual proyecto surge de la contingencia y muchas veces el tema de legislar o presentar proyectos de ley sobre casos que están recién en una etapa de investigación y con respecto a determinados casos que son bastante claros. Todo esto empezó con el caso Hermosilla, con el caso después de la interceptación telefónica de la ex alcaldesa de Santiago. Eso está señalado incluso en el mismo proyecto de ley. Entonces, la primera precaución que uno podría tener en este tipo de cuestiones es que legislar sobre casos, digamos, que han acontecido recientemente. Tal vez a lo mejor es un poco prematuro o esto está como un poco influido por la contingencia y eso me parece que hay que tener un poco de cuidado y a la primera pregunta es si esto es conveniente legislar sobre este tema. Como ustedes saben, el tema en general se ha presentado recién en el último tiempo todo este tipo de dificultades porque la reforma procesal penal ya lleva un cuarto de siglo, 25 años. Y la verdad es que por primera vez hemos tenido esta cantidad de filtración y esta cantidad de problemas que hoy día se trata, digamos, de poner término.
Yo estoy de acuerdo que es necesario legislar. Aquí ha habido un circo romano, se han dicho demasiadas cosas, han aparecido antecedentes de interceptaciones telefónicas que no tienen ninguna relación con la investigación de los delitos. Y eso, bueno, yo creo que desprestigia a las instituciones, desprestigia al Poder Judicial, al Ministerio Público, digamos, a toda la institucionalidad, la cual tiene como función esencial conocer, resolver y hacer cumplir, digamos, las resoluciones de los tribunales de justicia. Pero como se recordaba acá, el antiguo proceso penal, claro, está al juez del crimen, las causas las llevaban a actuario y la verdad es que no había ningún tipo de filtraciones, digamos, porque el juez sabía claramente, digamos, quién tenía, y me acuerdo de haber incluso visto cajas fuertes, las cuales los jueces antiguos guardaban aquellas investigaciones más delicadas. Pero a mí lo que me preocupa, y esto viene de mi experiencia, en la cual me he dedicado fundamentalmente al tema de la regulación de los medios de comunicación, al tema de la eventual sanción que podrían tener los periodistas. Se ha dicho acá, digamos, el senador Cuiscoque, el senador Urresti, que esto no tiene que ver con la prensa, pero los tipos penales que aparecen ahí en el artículo 161 que se promueven y en nuestras dos disposiciones, bueno, es el que revele, el que difunda, y en una sociedad democrática como la cual vivimos, es una función que cumplen esencialmente los periodistas y los medios de comunicación. Entonces, me parece importante que no solamente venga, inviten o entregue su opinión la presidenta del Colegio de Periodistas, sino también las asociaciones gremiales de medios de comunicación, la ANATEL, la ARCHI, la ANP, que yo creo que también, y desde que se presentó el proyecto de ley, han expresado, digamos, sus preocupaciones acerca del problema que puede ser, que les puede afectar en el trabajo. Hay un tema como lo dijo el profesor Winter, yo creo que los penalistas hablan de los bienes jurídicos que se protegen, y yo creo que el 161A tiene como título de los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución. La verdad es que yo creo que el bien jurídico en el caso de las filtraciones, o lo que se quiere proteger para que no existan mayores comunicación indebida, digamos, de los procesos investigativos, tiene que ver con la falta de custodia de las personas que tienen que llevar a cabo estas investigaciones. Y es el bien jurídico, digamos, no es la vía privada, porque la vía privada, la inviolabilidad de las comunicaciones, es lo que precisamente se afecta previa, digamos, autorización de un juez de garantía. Entonces, el bien jurídico acá es la falta de custodia, la falta de cuidado que tienen determinadas personas, funcionarios públicos e intervenientes en un proceso penal, que divulgan información que no deberían divulgar. Y por lo tanto, a mí me parece como inadecuado que esté ni siquiera dentro del 161A. Yo creo que, dentro de este mismo título y dentro de este mismo numerales que se han ido agregando desde el 95, como recordaba el profesor Winter, y después con otros tipos penales el 2019 y 2024, que se han agregado dos letras mayores, y que también dentro del debate que ha habido con el 161A también han habido, muchas discusiones en torno al periodismo de investigación, al tema de las cámaras ocultas, el caso Calvo, el caso de la doctora Cordero, y que yo creo que todavía adolece de ciertas reformas. Yo creo que, y un poco para terminar, mi punto, a mí me parece que un proceso penal o cualquier tipo de investigación requiere el concurso y el control, digamos, de los medios de comunicación. Los viejos y los clásicos penalistas italianos, todos, siempre han sostenido, digamos, que todo proceso penal se tiene que llevar a cabo para que sea justo dentro de un contexto democrático. En la dictadura militar existían una serie de restricciones, las prohibiciones de informar, en la cual se les prohibía a los medios de comunicación informar sobre cualquier tipo de causa, incluso que cuando se dictaba ese mismo decreto, y eso
sirvió para silenciar una serie de investigaciones, algunas vinculadas a la violación de los derechos humanos, otras, digamos, con casos de personas célebres o casos, digamos, que conmocionaron a la sociedad por la crueldad o por las personas que intervenían en él o las víctimas, secuestro del niño Anfrun ahí en el año 80. Y la verdad es que por eso, digamos, yo creo que cualquier tipo penal, como están incluidos acá, que aunque se diga acá en la historia legislativa que esto no va a aplicar a los medios de comunicación, yo temo, digamos, que como están redactadas estas disposiciones, se pueda perseguir, digamos, a un periodista, a un medio de comunicación por divulgar estos antecedentes que constan en una investigación. Y por eso yo sugeriría, digamos, la eliminación de estas tres figuras que son generales, no dice, digamos, periodistas, pero yo creo que indefectiblemente hay una amenaza, digamos, que se cierne sobre los medios de comunicación, que en esto cumplen una labor fiscalizadora también. Es decir, muchas veces el Ministerio Público, la Defensoría, las mismas investigaciones, el tiempo que se demoran, una de las cuestiones que tiene que estar sujeto al escrutinio de los medios de comunicación también son los procesos penales. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Insisto, estamos contra el tiempo, pero recabar información o preguntas, mejor dicho, para después de que cada uno pueda intervenir. Así que le vamos a dar la palabra a la señora Catalina Salem. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión y a las personas que están presentes. Yo, acogiendo el punto que nos ha hecho el senador Durresti y entendiendo que hay una convicción en esta comisión, como también en el Ejecutivo, para legislar sobre este punto, quiero enfocar mi presentación en responder a la pregunta que ha estado presente en todas las intervenciones que me han precedido, que es de aprobarse las disposiciones mencionadas, ¿se aplicarían a los medios de comunicación social cuando difundan hechos contenidos en una investigación sujeta a secreto? Yo soy profesora de Derecho Constitucional, entonces lo que quiero abordar es precisamente esta tensión a la que aludía el senador Cruz-Coke entre la protección de la vida privada de las personas y la libertad de informar y de ser informado. Para poder, y creo que el gran aporte que nos pedía el senador Durresti por su intermedio, señora presidenta, era, bueno, cómo avanzamos en este proyecto, y creo que el aporte que puedo hacer yo es argumentar una forma que este proyecto de ley sea conforme con la Constitución de manera tal que no afecte la libertad de información y el derecho a ser informado. ¿Y cómo se puede construir esa interpretación conforme con la Constitución? Analizando este proyecto de ley, específicamente los artículos 226J, inciso final del Código Procesal Penal, y el artículo 161C, que se incorpora al Código Penal, con la Ley 19.733 sobre ejercicio del periodismo. Tenemos que recordar que, de acuerdo al artículo 19, número 12 de la Constitución, todos los delitos y abusos que se cometan en virtud del ejercicio de la libertad de expresión son de ley de quórum calificado, y en la Ley 19.733 tenemos dos delitos que son las injurias y las calumnias. Y la institucionalidad que existe en la Ley 19.733 nos permite concluir que estos preceptos que se están discutiendo actualmente en la Constitución no serían aplicables a las personas, a los medios y a los periodistas que informen sobre piezas del expediente que estén sujetas a secreto. ¿Cómo sustento esta interpretación? Primero, el artículo 29 de la Ley 19.733 define los delitos de injuria y calumnia, pero también establece la excepción en virtud de la cual ni los periodistas ni los medios incurren en estos delitos. Y esa excepción considera varios elementos. Primero, se tienen que imputar hechos determinados. En segundo lugar, tiene que haber veracidad respecto de esos hechos. Y en tercer lugar, tiene que quedar en evidencia cualquiera de estas dos circunstancias, dice la ley. Defender un interés público real o que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios de tal ejercicio. Si uno ve la mayoría de los casos que de hecho están mencionados en los fundamentos de la moción, estos casos se han circunscrito precisamente dentro de los márgenes de la Ley 19.733. Es más, el mismo artículo 30 define cuáles son los hechos de interés público y menciono solamente 3 de los 6 que están descritos en esta ley, que son los referentes al desempeño de funciones públicas, los realizados en ejercicio de una profesión u oficio cuyo conocimiento tenga interés público real,
y los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos. Ese mismo artículo 30 define cuál es la esfera privada en virtud de la cual los medios de comunicación social no pueden informar. Y esa esfera privada está definida en la ley. Dice, son los hechos de la vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueran constitutivos de delito. Entonces, un juez, el día de mañana, si alguien presenta una querella en contra de un periodista, un medio de comunicación social, se va a ver enfrentado entre aplicar el Código Procesal Penal y el Código Penal o la Ley 19.733. En mi opinión, la resolución de ese conflicto normativo es bastante sencilla, porque la Ley 19.733 es una ley especial y, por lo tanto, prevalece por sobre la aplicación que podría tener el Código Procesal Penal y el Código Penal. Ya para ir finalizando, porque sé que estamos en el tiempo, ¿por qué esta interpretación sería conforme con la Constitución? No aplicárselo a los medios de comunicación resulta esencial en nuestro sistema constitucional. ¿Por qué? Ustedes ya saben que son los que forman la opinión pública, también se les denomina el cuarto poder, controlan el poder, ayudan a controlar el poder. Pero también creo yo que si se aplicara estos tipos penales a los medios de comunicación social, vulneraría la esencia de la libertad de informar y de ser informado. ¿Cómo la vulneraría? Porque creo yo que la aplicación práctica de estos tipos penales podría ser un tipo de censura previa indirecta. ¿Por qué indirecta? Recordemos que la censura previa es un elemento de la esencia del derecho que está descrito así en la Constitución, artículo 19, número 12. ¿Pero por qué sería indirecta? Porque finalmente todo el problema de las filtraciones conduce a un problema probatorio. Nosotros tenemos certeza qué medio, qué periodista filtró esa información. E incluso si a lo mejor un medio de comunicación social decidiera no identificar al periodista que hizo la nota y lo hace a través de una editorial, la misma Ley 19.733 establece un sistema de responsabilidades de los directores de los medios de comunicación social y los editores. Por lo tanto, en la práctica, la única posibilidad de aplicar esos tipos penales sería a los medios de comunicación social y a los periodistas, por un tema probatorio. Porque cuando se libera esta información a través de los medios de prensa siempre hay un sujeto activo, diría un penalista quizás, yo no soy penalista, el sujeto activo siempre estaría claramente determinado en términos de facilidad probatoria. Y por eso es importante, les ofrezco esta interpretación que les he dado, que a lo mejor en la historia de la ley quede constancia que la ley 19.733 tiene una prevalencia normativa desde el punto de vista de la especialidad respecto del Código Procesal Penal y el Código Penal. Ese sería mi aporte, señora presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Catalina Salem. Le vamos a dar la palabra. ¿Les parece? Estamos a minutos de finalizar la sesión, pero prorrogar para que he estado conectado durante toda la sesión. Unos 15 minutos para escucharla. Ok, gracias. Entonces le damos la palabra a la señora Marisol Peña. Muchas gracias por... Sí, estamos conversando acá, inmediatamente me tomo la palabra. Señora Marisol, nosotros hoy día vamos a votar en general, queríamos haberlo escuchado a todos, pero obviamente que el gran debate se va a producir en particular. Por lo tanto, en la próxima sesión, cuando ya volvamos de la sala del Senado, donde el Pleno tendrá que pronunciarse en general, podríamos contar con usted para poder abrir esa sesión. Encantada, señora Presidenta, y siempre a disposición de la Comisión. Ok, muchísimas gracias. O
No sé si alguien tiene alguna pregunta, me imagino que varias, yo al menos tengo anotadas. Senador Cruz Coque. Sí, a ver, bueno, son varios elementos. Efectivamente, yo también estoy consciente que, lo planteé al principio, que el gran problema acá es cómo proteger por una parte que el proceso se lleve de buena manera, con el secreto que corresponde, que no se produzcan las filtraciones, y probablemente son muchas, y esto lo hemos discutido en otras sesiones, son muchas las adaptaciones que deben o que han debido hacerse durante el tiempo y que no se han hecho naturalmente porque la norma, de alguna forma, ante el avance tecnológico, la preeminencia de estos aparatitos, de los celulares, va quedando con necesidad de ir reformándose o caduca en algunos casos. Entonces, efectivamente, estas son verdaderas bitácoras completas de las vidas personales de las personas. Ergo, hay que distinguir los casos que se han mencionado y que lo mencionó el abogado Anguita son absolutamente, sin duda, los que nos llevan finalmente a señalar que efectivamente acá hay algo por resolver. Y ese algo por resolver es cómo nosotros dejamos aparte aquello que pueda ser vida privada y aquello que realmente debe ser parte de la causa penal. Pero sí me llama la atención que en la exposición de doña Catalina Salem dice, en el punto 6 de su presentación, dice: de aprobarse, las disposiciones mencionadas se aplicarían a los medios de comunicación social cuando difundan hechos contenidos en una investigación sujeta a secreto, siempre y cuando vengan de la carpeta, ¿no es cierto? Y señala incluso más, que solo sería aplicable, entonces, o sea, podría aplicarse a los medios de comunicación. Y sin embargo, este proyecto está básicamente señalado para los funcionarios, más que para los medios de comunicación. Y ahí sí me parece que hay que tenemos un problema. ¿De qué manera podríamos nosotros eventualmente buscar modificar el proyecto sin tener que desecharlo del todo para que no se produzca precisamente una vulneración de la libertad de prensa? Ese es mi problema. Yo soy un gran defensor de la prensa libre, creo que la prensa libre coopera en este tipo de situaciones, pero también entiendo que hay vulneraciones a aquellas personas que son parte del proceso y que de repente ven vulnerada su intimidad, su vida privada, sus garantías procesales. Entonces, en su presentación veo pocas alternativas de solución, salvo dejar las cosas como están. Y yo creo que no hay que dejar en esta materia las cosas como están. Me voy a quedar ahí porque me imagino que hay más palabras aquí que los senadores, mis colegas, quieren también señalar. Gracias, presidente. Gracias, senador Cruz Coque. Senador Araya. Gracias, presidenta. Por su intermedio, agradecer la exposición del invitado. Me gustaría hacer varias preguntas y pedir información estadística al Ministerio Público. O sea, saber, por ejemplo, cuántas denuncias existen por filtraciones y el resultado de esas investigaciones, tanto penales como administrativas. Y lo otro, respecto a los comentarios de los profesores, bueno, agradecer al profesor Mintri que si nos pudiera hacer llegar las observaciones van a ser bien recibidas. Respecto a lo que dice el señor Anguita, claro, obviamente todos los proyectos de ley tienen un contexto, por eso se citan estos casos, pero el problema de las filtraciones viene probablemente desde los inicios de la reforma. Lo que ocurre hoy día es que producto de las nuevas tecnologías es más de la opinión pública. Pero esto, claro, en un dato de contexto se citan estas dos causas, pero podríamos citar que esto viene de que comenzó la reforma, las filtraciones, incluso probablemente con los casos mediáticos, fue el caso Lavandero, de Tocornal, que se me vienen a la cabeza, pero que en ese minuto probablemente, en atención a que no había tanto avance tecnológico, no fueron de tal conmoción pública, pero era un problema que ya se avisoraba con la reforma y que probablemente, sobre todo con el uso del celular, es hoy día un problema. Entonces, en eso yo creo que tenemos que buscar el punto medio. Me llama la atención y claro, es bien interesante la discusión que plantea la profesora Salem respecto de libertad de expresión, buen funcionamiento del sistema de justicia, vida privada, que justamente este proyecto lo que trata de buscar es un adecuado equilibrio entre estos tres bienes jurídicos. También me llama la atención el tema de la interpretación por la ley de prensa. Claro, uno podría tender a pensar que tiene razón en su argumentación, que hay un principio de especialidad, pero también uno podría decir que también hay un principio de especialidad en el Código al regular este tipo de situaciones, que es
una situación especialísima respecto de una ley que ya es anterior, como es la ley de libertad de prensa, y que el legislador lo que está buscando es regular un punto específico. Entonces, eso yo creo que es una discusión bastante interesante que convendría resolver. Ahora, me llama la atención que ninguno de nuestros invitados se refirió al actual 226J que ya aprobó este Congreso y que es ley vigente, que fue a raíz de la última modificación que se hizo respecto de nuevas técnicas de investigación respecto al crimen organizado, donde ahí se sanciona sin distinción. Lo que hacemos nosotros, claro, probablemente con algunos ripios en la modificación del 226, hacer una precisión respecto a quién alcanza, pero si uno hace una primera lectura, en la actual redacción alcanza a todos por igual, funcionarios públicos, periodistas, particulares, que difundan o entreguen información. Entonces, en eso, claro, también esto es una discusión que este Congreso ya tuvo y que probablemente no, porque venía en un paquete de normas mayor, no tuvo tanta discusión como sí lo tuvo, por ejemplo, las técnicas especiales que pide el Ministerio Público, que fueron ampliamente debatidas respecto del IMSI Capture y otras materias. Pero esto es un tema que ya pasó y que hoy día es ley vigente, solo respecto a cierto tipo de delitos. Entonces, probablemente también ahí sería bueno escuchar una opinión respecto de esa norma que hoy día está en el Código Procesal Penal. Gracias, presidente. Gracias al senador Araya. Senador Durresti, ¿lo vi? Sí, yo no escuché agradecer las intervenciones de cada uno de ustedes. Descartado la situación, al menos yo soy mocionante del proyecto, no tengo ninguna voluntad ni intención de regular la libertad de prensa, de hacerla, pero sí exigirle al funcionario público y particularmente a los fiscales y su entorno el deber de secreto respecto de investigación y no el aprovechamiento. Valoro mucho lo que señala el profesor Winter de limitar o regular en el 111 el interés legítimo directo personal. O sea, usted dígame para qué está querellándose y no simplemente para tener acceso. Eso no puede ser una vía indirecta en que no aporta la investigación. Creo que ya las investigaciones son de por sí complejas como para que existan intervinientes que simplemente lo que hacen es tener acceso al conocimiento para ser una vía muy fácil. No puedes tú aprovecharte, hay una torcida utilización del legítimo interés, digamos, es simplemente para tener acceso y conocimiento. No le escuché a ninguno, y tal vez para la próxima sesión o a través de otro documento, de la figura del celular como instrumento, insisto, más allá de si lo utilizo o no, creo que no se tuvo a la vista de ninguna manera hace 25 años, bajo ninguna ni remota circunstancia de lo que significa. Siempre, al menos lo que he podido estudiar de la interceptación telefónica, es la grabación propiamente tal del audio, del diálogo. Hoy día el celular y la incautación propiamente tal excede otras garantías constitucionales, o es el repositorio de, no sé, fichas clínicas, te envían la ficha clínica de tus hijos, propia, no sé, la cantidad de información. Entonces, si pudiéramos avanzar como medio de, como una nueva realidad, porque no es la interceptación telefónica, sino que es la incautación de un instrumento tan rico en información que claramente son personales, y como también la utilización como elemento para cometer delito. Hoy día incluso se señala que muchas bandas organizadas tienen 20 teléfonos y le ponen chip. Esa es la comunicación, pero el celular como receptor de información y almacenamiento de imágenes, de documentos, claramente excede lo que era la interceptación telefónica. Y lo último, o sea, eso, si nos pudieran ayudar como el teléfono como tal, que algo que el Ministerio Público nunca ha contestado, y no obstante este contundente informe que hizo en las postrimerías el fiscal Abbott y también el actual fiscal nacional en el compromiso que hizo cuando fue designado, es que en el artículo 223, inciso cuarto, se señala que las comunicaciones que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos que se trate será notificado el propio escuchado o la persona que fue, y serán destruidos. Yo siempre he preguntado, yo al menos no conozco en Chile a nadie que lo hayan notificado y decirles, sabe que usted fue escuchado, su información es irrelevante y su información. Yo lo que le pediría es formalmente, aprovechando la nueva administración, que nos precisen, no sé si pueden indicar las personas, individualizarlas, pero a cuántas personas y cuál es el proceso de destrucción de aquella
de aquella información. Dice, las comunicaciones que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate serán entregadas en su oportunidad a las personas afectadas con la medida. El Ministerio Público destruirá toda transcripción o copia de ella. Oficio formal y preciso. ¿Cuántas de esta información ha sido destruida? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y cuántas personas han sido notificadas por los distintos años desde vigencia de esta norma? Sí, podemos pedir ese oficio. Lo acordamos y lo Ministerio Público. pedimos. Unánime, pregunta la Secretaría. Sí. Sí. Senador Cruz Coque, senador Araya, senadora Velsperger, senador Durresti, presidenta. Acordado el oficio. Y lo digo, termino con esto porque ahí también hay una situación, a propósito de lo que decía la defensora, entre otras, que ocurre con esa información que queda reservada, que es irrelevante, que es sabrosa seguramente para otros fines, pero que no tiene ninguna, por la persona interceptada o por la información, el contenido, no es relevante para la investigación penal, pero sí es muy importante para otras connotaciones. No es directamente lo legislado, pero creo que es un buen elemento para hacernos cargo de lo que queremos regular. Gracias, presidente. Gracias, senador Durresti. Senadora Ansberger. Gracias, presidenta. Sí. Yo también tengo algunas dudas. También agradezco al senador Araya que nos invitó como mocionante de este proyecto. Creo que es importante legislar al respecto, pero legislar para obtener algún resultado, ¿no es cierto? Porque una ley más para hacer un checklist y decir cumplimos, no sé si valga la pena. Creo, ¿no es cierto?, que es muy importante el 111, el limitar a los querellantes. A mí me parece que eso es un avance real. Ahora, crear los tipos penales, que es probablemente asustar a quienes eventualmente al funcionario público que filtre, bien, pero ¿cómo llegamos a determinar cuál es la trazabilidad que van a existir para determinar quiénes de todos los que pudiera haber filtrado esto es el responsable y al que le vamos a aplicar el tipo penal, ¿no es cierto? Porque generalmente las filtraciones se producen una vez que el Ministerio Público cumple con su obligación de entregar esto a los demás intervinientes. Entonces, uno puede pensar, no digo que ello ocurra, pero uno puede pensar, bien, lo filtró el fiscal y esperó este momento porque borra sus huellas. O, efectivamente, qué raro que había estado todo secreto y justo cuando se entrega a los intervinientes se filtra. Vamos a seguir con lo mismo acá, pero vamos a tener ahora un tipo penal. ¿Cómo logramos tener una trazabilidad? ¿Eso es posible? Porque si no, este proyecto, que es importante, pero termina siendo un saludo a la bandera, un checklist de, oye, mire qué importante, que lata las filtraciones, estamos, ¿no es cierto?, nosotros legislando para que esto no ocurra. Va a ocurrir igual, va a ocurrir igual. Algunos se asustarán, no tengo idea qué. Entonces, me gustaría saber si el Ministerio Público o los académicos que nos acompañan existe tecnológicamente, no sé, alguna manera de lograr saber quién es, qué funcionario que se le van a poder aplicar estos tipos penales, el que lo filtra. Y en tercer lugar, presidenta, claramente yo creo que ninguno de los mocionantes quiere, más allá de lo que regula la ley de prensa, limitar, ¿no es cierto?, a la prensa en su legítimo derecho de informar. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Yo también agradecer todas las exposiciones. Solo quería plantear dos cosas muy generales, digamos. Lo primero es que efectivamente yo creo que hay al parecer por todos y todas quienes están en la comisión, hay una idea, y bueno, por todos los expositores, a favor de legislar sobre esta materia. Sin embargo, están convocados, digamos, a generar mejor equilibrio entre lo que le corresponde dentro del proceso penal al persecutor y también a la defensa, ¿no? Creo que eso es el mejor equilibrio que hay que visionar y desde esa perspectiva poder resguardar el derecho
de las víctimas y también, inclusive, digamos, del debido proceso a los imputados, imputadas o cómplices, etcétera. Pero también creo que el debido equilibrio entre los controles, sanciones y la libertad de expresión y de prensa, digamos. Y esto no solo tiene que ver con lo que se ha dicho harto en esta sesión a propósito de no sancionar injustamente a medios de comunicación o a periodistas, sino también en resguardar los debidos accesos a las informaciones para, dentro del proceso de investigación, tanto para el persecutor como para la defensa. Y lo digo a propósito también de tomar en cuenta, independiente, cómo se resuelve los puntos que relevó, por ejemplo, el abogado y académico, digamos, Vinter, porque creo que es bien relevante no echar en saco roto, digamos, las sugerencias de las alternativas que dio para que esto pudiera efectivamente, el proceso inclusive de judicialización sea realmente efectivo, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista a propósito de las carpetas anexas y demás. Yo creo que eso es, es un tremendo aporte, digamos, de estas exposiciones, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que es vital entender que el diagnóstico está hecho. Y tenemos dos posibilidades, o no hacer nada, o cada uno poner nuestra mejor voluntad y cada uno desde su rol para poder legislar en esta materia. Yo quiero recoger lo que dice la senadora Sberger, porque efectivamente podemos hacer algo que es legislar, pero que luego el efecto, ¿cierto?, no se produzca, o lo que podría ser peor aún, que se produzca lo contrario, ¿no? A propósito de que yo al menos creo profundamente en el control de los poderes del Estado y en el que evidentemente ese contrapeso esté presente, no lo digo incluso por esta discusión, sino que porque eso son las grandes bases para poder mantener nuestro Estado de Derecho. Y por eso, obviamente, también que nuestro ánimo va en esa línea y vamos a tener mucho cuidado, y agradezco cada una de las opiniones a propósito de la libertad de prensa, pero de que si no viene el colegio de periodistas, bueno, vendrán los gremios o podemos continuar sobre todo en la discusión en particular del proyecto, escuchándolos a ellos también y que ellos entiendan también cuál es el objetivo del proyecto. Me parece vital el tema constitucional. Porque lo que no nos puede pasar es que, teniendo al parecer todo el mismo ánimo, terminemos eventualmente en el Tribunal Constitucional porque alguien crea que algunas de las normas que aprobamos son contrarias a nuestra Constitución. O sea, creo que ese punto, además del penal, por supuesto que creo que es importante poder verlo. Y quiero detenerme en dos cuestiones a propósito de la estructura del proyecto. Aquí somos todos, a todo esto, el senador Araya es autor del proyecto y cada uno de los senadores y senadoras de esta comisión es coautor. O sea, estábamos los 5 miembros de esta comisión empujando esta iniciativa y por eso creo que también es importante que así se destaque para que se entienda, digamos, cuál es la señal en nuestra tarea que queremos dar a propósito de la legislación. Bueno, pero quiero detenerme en el tema del querellante. O sea, yo creo que está bien planteado el que a lo mejor la oportunidad y por lo tanto cuando ya todos tengan acceso, eventualmente alguien desde la Fiscalía podría filtrarlo, ¿no? A propósito de lo que decíamos en la sesión pasada. Pero también es cierto que, al menos, y aquí hablo a modo personal, yo no pretendo regular el querellante, sino que quiero limitar, y a propósito de lo que decía el profesor Vinter, quién puede querellarse en una causa. O sea, yo creo que eso va en lo correcto, a mi juicio, de todas maneras. Respecto al plazo, bueno, tomamos nota, ¿cierto?, a propósito de lo autónomo que puede llegar a ser, y ahí yo lo recojo de buena manera, en la creación del anexo separado y reservado de actuaciones. Ahí yo creo que tiene mucho sentido lo que dice la senadora Sberger, porque claro, al final, o lo que decía tanto el Ministerio Público como la Defensoría, porque una cosa es tener este ánimo de que tengamos este anexo separado y otra cosa muy distinta es que al final, voy a decirlo de esta manera, está guardado igual en una carpeta, ¿no? Para que sepamos lo que eventualmente puede pasar. Y en el caso de las nuevas sanciones penales, más allá de los verbos rectores o de las nuevas sanciones, yo creo que mucho de esto ha pasado porque no hay sanción, o no hay sanción ejemplificadora, digámoslo así, que puede ser desde la pérdida de un cargo, el que nunca más acceda a alguna de estas instituciones o que directamente termine en prisión. Siento, obviamente, esta pena una dentro del rango, pero si nosotros no avanzamos, a mi juicio, en nuevas sanciones, no vamos a partir con lo necesario, lo coercitivo que tiene que tener una pena para evitar eventualmente que esto se produzca, porque si no, claro, con el objetivo de que esto tenga sentido y que sea y que logre el objetivo que buscamos, ¿cierto?, que es evitar las filtraciones y el daño que esto produce, daño principal por lo demás en la investigación propiamente tal,
Porque si todos estamos buscando que ante hechos que pueden ser constitutivos de delito, la investigación esté, voy a decir así, esté protegida la investigación para llegar a una pena, si es que así se determina, lo que no puede pasar es que al final del día, con todas estas filtraciones, sea precisamente lo que estamos poniendo en riesgo y eventualmente lo que está resaltando es la figuración que pueda tener un actor o no dentro de este proceso, indiferente de la institución de la que forme parte. Entonces, por eso, a mí me parece importante que, además, insisto, siendo nosotros mismos autores del proyecto, podamos votarlo en general y, lógicamente, vamos a iniciar una discusión en particular con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, con lo que hemos estado discutiendo a propósito de cuál es el objetivo de esta moción y, por supuesto, con el ánimo de que ojalá esto ayude a que o no se produzcan filtraciones como las que hemos conocido, con cuestiones personales, con cuestiones que no tienen nada que ver con la investigación, o con aquellas que teniendo que ver con la investigación terminan perjudicando la investigación en vez de ayudando a que terminemos con un resultado buscado por la sociedad y con los organismos que participan en esto. Así que, bueno, si le sigo dando la palabra, a la senadora tiene derecho a la palabra, pero tiene que ser muy breve. A la senadora primero y después al profesor. Senadora. Gracias, presidente. Mire, a mí me preocupa una sola cosa, que lo tengo que decir. Yo sé que probablemente no va a ser recogida, pero a mí me preocupa que no, en la Comisión de Constitución, se lo digo con el mayor de los respetos a usted y a todos los senadores que integran esta comisión, no se respeten el proceso legislativo. A mí no me parece prudente votar en general hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo con la idea de legislar, pero el que se vote la idea de legislar luego de terminar el debate, habiendo escuchado a todos los expositores, habiendo escuchado, o por escrito al menos, la opinión del Colegio de Periodistas, es porque eso va de la mano del plazo de indicaciones. Sí. Nosotros aprobamos hoy día en general y se pone en tabla la próxima semana y aún no hemos terminado el debate y ahí empieza a correr el periodo de indicaciones. Claramente no vamos a tener el tiempo suficiente para conocer todas las opiniones para poder hacer las indicaciones que estimemos pertinentes. Y esa es la idea de que el debate en general es escuchar a todos y que luego el debate en particular, ¿no es cierto?, es ya entrar en indicación por indicación. Yo quisiera pedir, para dejar mi conciencia, lo que es reglamentariamente tranquila, que no se votara en general hasta que no termináramos la discusión, porque si no, no vamos a tener todos los elementos para formarnos la opinión. Es nuestra obligación hacer las indicaciones, pero para eso necesitamos tener todos los antecedentes. Eso quería, presidente. Sí, a ver, senadora, yo en algo quiero contradecirla. O sea, si hay algo que yo he tratado de hacer bajo la presidencia de esta comisión es escuchar antes de tomar una decisión, porque creo que efectivamente, a ver, hay dos cosas. Siempre es mejor, sobre todo si somos solamente 5 en esta comisión, tratar de tomar de acuerdo aquello y evidentemente asumiendo una responsabilidad si es que ya me toca a mí tomar una decisión que vaya en contrario de lo que alguno de los senadores o senadoras estima. Yo no tengo ningún problema en votar la próxima semana o en la próxima sesión, voy a decirlo así, pero sí quiero decir algo. Aquí no nos estamos saltando ningún reglamento porque incluso uno podría pedir eventualmente un nuevo plazo de indicación si es que queda alguien por escuchar o creemos, ¿verdad?, que no hemos tenido el tiempo suficiente para poder presentar las indicaciones. Entonces, sin perjuicio de votar en una próxima sesión, el eventualmente haber votado en esta sesión no iba transgrediendo el proceso legislativo ni menos el reglamento. Senador Cruz Coque. Sí, solo para aclararle a la senadora Ebensperry, la idea fue mía. Y yo estoy de acuerdo con lo que propone la senadora, sobre todo por la ausencia del Colegio de Periodistas principalmente. Yo creo que hay que démosle una sesión más, o una o dos, las que sean necesarias, pero me parece que dado que es el kit del asunto, sería bueno escucharlo. Pero efectivamente yo le planteé a la senadora que en principio, dado que había acuerdo en general entre los académicos, los profesores, los mocionantes y colegas, además miembros que constituyen esta comisión, que lo votáramos hoy día, pero evidentemente podemos darle más sesiones. Sí, bueno, ya que estamos todos transparentando eso, habíamos hablado también con el senador Araya, el autor del proyecto, pero bueno, insisto, ningún problema. Sí quiero que quede claro que, aunque lo hubiésemos votado hoy día, no se está transgrediendo ni el proceso legislativo ni el reglamento. Senador Durresti.
Solo observo profundas diferencias en la derecha en esto, pero no obstante eso, como aportamos a la unidad, y yo creo que es importante en esta comisión, yo estoy de acuerdo en que escuchemos a más invitados, yo creo los que decidieron y los que no han podido por tal o cual situación, y el llamado es que la derecha tenga posiciones comunes en esto y podamos... No rasgue vestiduras, por favor. Ok, sí, solo porque está acá, pero es un segundo, por favor. Miren, tres cosas, pero muy breve. El Congreso Nacional, ustedes saben, el presidente de la República aprobaron un proyecto de ley que crea una nueva ley de protección de datos personales que va a entrar en vigor en un año más. Hay que ver ahí la coordinación y los posibles efectos que podrá tener, porque todo va a ser en un año más, un año y medio más, protección de datos personales. En segundo lugar, el tema, yo creo que se podría saber claramente quiénes son los autores de las filtraciones de los procesos que hemos tenido. Era cosa de citar, el Ministerio Público nunca ha ejercido esa acción, de citar a los periodistas, decir quién era la fuente y lo que ocurre en muchas partes del mundo, si es que el periodista no contesta y alega, invoca el secreto profesional, es meterlo preso hasta que recobre la memoria. Pero yo creo que, bueno, dada la importancia que ha tenido la libertad de prensa, yo creo que es una manifestación clara de la importancia que todos le damos, todos los sectores políticos en nuestro país, después de recuperar la democracia, de la importancia que tiene la libertad de expresión. Y por último, el tema del celular. Yo mandé una carta al Mercurio cuando salió la incautación del señor Luis Hermosilla. A Hermosilla le agarraron el celular, lo chocó voluntariamente y ahí empezaron a deshojar la margarita y empezaron a incoarse distintas causas a propósito del contenido que estaba ahí. Hay una cuestión, y eso es para los procesalistas penales, que se llama el hallazgo casual. Yo no creo que el hallazgo casual sea con respecto a un teléfono celular. Existe el principio que es la inviolabilidad de las comunicaciones. Y si es que cede ese principio y ese derecho constitucional y fundamental, es para una causa determinada cuando hay antecedentes determinados. Pero a mi juicio, ese celular y esa incautación es solamente para los hechos delictivos por los cuales se está investigando, no otro. Es decir, esto no puede ser el celular que se hagan, digamos, y se inicien otras causas, Sí, como ocurrió en este caso. Y por eso yo estoy de acuerdo con el senador Urresti que yo creo que es un tema que hay que legislar, hay que regular, porque yo creo que va a seguir siendo un problema hoy día y para mañana en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias al profesor Anguita. Sí, tiene dos opiniones. La senadora Pascual coincidió en la primera y la segunda no, me quedó claro. Bueno, nada, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchísimas gracias a cada uno.